Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, saludamos al pastor David Guevara que nos visita, su familia. También anda otro pastor por ahí, no sé si está ahorita, Armando Monsiváis, también lo saludamos. Antes de iniciar la enseñanza, quiero hacer una petición a los que están viendo la transmisión en vivo. Hace 8 días terminó la transmisión como con 10,000 personas viendo la reunión. Y el favor que les queremos pedir es que si les gusta la palabra de Dios, si les gusta la reunión, pónganle me gusta. Les voy a explicar brevemente por qué. Porque cuando le ponen la manita que está así, que dice me gusta o like en inglés, si usted aprieta ese icono, el algoritmo de YouTube así funciona. Mientras más me gusta tenga, es algo como programado que los que tienen muchos likes, YouTube lo promociona para que se difunda como algo que le está llamando a la gente, algo que siente que es beneficioso. Entonces, si usted cree que es un mensaje de la palabra de Dios que bendice su vida, los que están viendo, y usted también cuando encienda y ve algo, siempre póngale me gusta. Porque fíjese, un testimonio, ahora que estuvimos en Europa, en España, una señora se me acercó y me dijo que en la pandemia ella se iba a suicidar y que prendió la televisión para subirle el volumen y pues iba a ser ahí ese asunto, ¿no? Muy triste. Pero dice que abrió en YouTube y la primer página que estaba ahí era Casa de Oración. Y un tema que yo estaba hablando en esos tiempos, le llamó la atención y le dio clic. Y allí se convirtió y me dijo, yo me convertí ese día, pastor, y Dios salvó mi vida y no me suicidé. O sea, tiene sentido, ¿no? Entonces, los que están viendo o ingresen a la página, pónganle siempre me gusta, ¿de acuerdo? Y si no les gusta, pues no le pongan, así de fácil, total, ¿verdad? Bueno, vámonos a la enseñanza. Un buen atleta de Cristo, ese es nuestro tema. El domingo pasado vimos cómo Pablo usó la metáfora de un cristiano como un soldado, o de un soldado ilustrando la vida cristiana. Lo hizo con el propósito de animar a Timoteo, que estaba pues en esa lucha, en esa guerra espiritual, y estaba pues desanimado y quizás a punto de desertar del ejército. Y le dijo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y Timoteo sabía lo que era un soldado romano, eso ya lo expliqué hace 8 días. Pero en el versículo 5 del mismo 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5, Pablo sigue insistiéndole a Timoteo para levantarlo, para animarlo. Y ahora Pablo utiliza la metáfora de un atleta. Dice 2 Timoteo 2:5, y también, o sea, otro ejemplo para que le penetrara a Timoteo, el que lucha como atleta. Entonces, a la mente de Timoteo vino la figura de un atleta. Entonces, ustedes pongan también en su mente una figura de un atleta, pues de aquellos tiempos, ¿no? Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Mire, en el año 776 a.C., en Olimpia, Grecia, se realizaron los primeros Juegos Olímpicos. Entonces, al tiempo de Pablo ya eran conocidísimos los juegos que organizaba Grecia, ¿sí? Eran muy populares esos juegos, todo el mundo los conocía, todos los que estaban bajo esa cultura, todos conocían, ¿sí? Entonces Pablo usa en repetidas ocasiones un lenguaje de milicia, pero también utilizó un lenguaje deportivo.
hay muchos pasajes que hablan de cómo Pablo utilizó un lenguaje deportivo para ilustrar la vida cristiana, en este caso, en el contexto de un atleta. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, miren cómo Pablo utiliza este lenguaje. Dice, me he hecho débil a los débiles. Aquí el débil no es el que está así porque no come y está anémico, no. Aquí el débil es una persona que no tiene convicciones sólidas, que titubea en los caminos del Señor, que es dubitativo, que está acá arriba y luego está acá abajo, o sea, que no tiene convicciones sólidas, ¿sí? Y dice Pablo, yo me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. O sea, con mucha empatía, con mucha paciencia, aguantándoles la inmadurez, ¿sí? A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, dice, versículo 23. Y esto hago por causa del evangelio, noten la motivación, para hacerme copartícipe de él. Entonces, aquí Pablo habla de una vida dispuesta, de su parte, a sacrificar gustos personales, a sacrificar derechos que él tenía como apóstol, todo con tal de ganar a gente para Cristo. Esto habla de la madurez del apóstol. Cuando nosotros lleguemos a ese estado de madurez donde estamos dispuestos a sacrificar nuestros gustos y aún nuestros derechos con tal de alcanzar a otros para Cristo, hemos pues llegado a un buen nivel de madurez. Mientras pues los que son maduros soportan las debilidades de los inmaduros. Que ser inmaduro no es un pecado en sí. Sería si después de 20 años usted sigue igual de gritón. O sea, pues ahí no ha madurado, ¿no? Pero seguimos. Pablo compara la vida cristiana con una carrera de atletas que corren en un estadio. En el siguiente versículo de 1 Corintios 9, en el versículo 24, aquí está el lenguaje deportivo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Ahora, este versículo inicia con una interrogación, una pregunta, se le denomina pregunta retórica o una expresión retórica que no necesita respuesta porque la respuesta es bien obvia. Esa es una pregunta retórica, ¿no? Entonces, cuando le dice, ¿no sabéis que los que corren al estadio todos sabían de los Juegos Olímpicos, de los atletas griegos? Todo mundo sabía, por eso es una pregunta retórica. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Entonces, los corintios a quienes se les leyó la carta, vino a su mente inmediatamente la imagen de corredores, porque ellos asistían incluso a los juegos. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Y luego les dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí Pablo lo que está enfatizando es la autodisciplina de los atletas, que se niegan muchas cosas con tal de correr en óptimas condiciones su carrera. Aquí Pablo enfatiza el esfuerzo que hacen los atletas para obtener un premio. Entonces, en otras palabras, le está diciendo a Timoteo, así como los atletas, Timoteo, vas a tener que negarte de muchas cosas, pero ve sobre el premio que te va a dar el Señor, termina la carrera. Entonces, para los atletas de Cristo, ¿cuántos son atletas de Cristo? Hace 8 días era soldado, ahora es atleta. Ok. Para nosotros como atletas de Cristo, el esfuerzo y la autodisciplina es necesaria, hermanos. Así como los atletas que corren, es para nosotros esa anécdota, o mejor dicho, esa metáfora. Pues para obtener el premio, la recompensa que Dios ha prometido, los galardones que Él ha prometido para los que son fieles y llegan hasta al final de su carrera. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos es un capítulo que muchos han llamado
el capítulo de los héroes de la fe. Y habla de muchos personajes bíblicos ahí que corrieron su carrera en su momento, que se esforzaron, que se negaron para obtener el galardón prometido. Tenemos por ejemplo a Abraham, que dice el mismo capítulo 11 de Hebreos, por la fe Abraham, y Abraham corrió una carrera extraordinaria, al grado que un día Dios le dijo, entrégame a tu hijo, a tu único, al que más amas. Y él obedeció y lo entregó. Moisés corrió su carrera muy particular. Se tuvo que negar tantas veces con tal de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y se negó y aguantó los ataques, las calumnias, los reclamos de Israel. ¿Qué me dicen de David? Igual, corrió una carrera extraordinaria. Jacob, José, todo lo que le hicieron sus hermanos. Terminó en la cárcel, después fue a dar a Egipto, pero él corrió su carrera. ¿Sí? ¿Qué me dicen de Josué, de Gedeón, de Sansón? Entre muchos que menciona la carta a los Hebreos en su capítulo 11. Ahora, en Hebreos 11:36, ahí habla de lo que estuvieron dispuestos a sufrir y a sacrificar esos que son llamados héroes de la fe, que todos corrieron su carrera y todos ellos la terminaron, con altibajos pero la terminaron, no desertaron del ejército de Dios. Dice en Hebreos 11:36 de estos héroes, otros, o sea, después de mencionar una grande lista, experimentaron vituperios por causa de la fe y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. ¿Algunos de ustedes lo han metido a la cárcel por ser cristiano? Pues no. Sin embargo, pues si eso incluyera en la carrera, pues hay que seguirle. Pero si no, bueno, tú tendrás tu carrera, tú tendrás tus desafíos, tendrás tus retos. Sigue en el versículo 37, fueron apedreados, fueron aserrados, significa cortados a la mitad, como Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Bueno, toda esa lista que aparece de héroes de la fe en el capítulo 11, todos ellos corrieron su carrera, y ahora, metafóricamente hablando, están sentados en un estadio observándonos a nosotros correr nuestra carrera. Y yo me imagino a Abraham sentado ahí, el patriarca, ¿no? Con lo que implicó su carrera de desafíos, y ve correr a algunos de nosotros, que el Señor le dice, ya no asistas a esos lugares. Ay, es que padre. Y Abraham así, y voltea a ver a Moisés, ¿estás viendo? Este corredor no aguanta nada. A mí me pidió a mi hijo y le está pidiendo que ya no vaya allá, y ya está chillando. ¿Se imagina? Entonces, en el capítulo 12, el siguiente del 11, miren lo que dice respecto a este grupo este conjunto de atletas de Cristo. Dice Hebreos 12:1, por tanto, o sea, por todo lo que se dice, toda la carrera que ellos corrieron, por tanto, nosotros también. ¿Cuántos? Diga yo. Estamos en una carrera, hermano. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hay una versión que dice, tan grande nube de espectadores que nos están mirando correr nuestra carrera, que son los héroes del capítulo 11. Todos ellos, metafóricamente, es el lenguaje, ¿no? Nos están viendo correr nuestra carrera.
Entonces tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahí está Moisés, ahí está David, ahí está Josué, Gedeón. Están ahora observándonos. Y luego dice en lenguaje deportivo, despojémonos de todo peso. Ese es un lenguaje deportivo. Déjenme ilustrárselos, miren. En los Juegos Olímpicos en el año 720 antes de Cristo, había un corredor, era un soldado, pero era un atleta también, se llamaba Orsipo. Aparte de ser soldado, era un corredor, era un atleta corredor de velocidad. Bueno, este hombre, Orsipo, ganó una carrera llamada Stadio, de donde se deriva estadio, o sea, la palabra ya castellanizada. Era una distancia que se corría a velocidad entre 180 a 200 metros, o sea, era una sprint, ¿sí? Bueno, este hombre, cuando sale de la meta, corrió con todas sus fuerzas a la velocidad que le alcanzaban sus piernas, pero hubo un detalle, dice la historia, que llamó la atención y quedó plasmado en la historia. ¿Qué sucedió? Que cuando él iba corriendo, porque son segundos los que esos atletas corren, ¿no? Esa velocidad. Mientras él iba corriendo, se fue despojando de su ropa que traía. Y bueno, dice la historia que quedó totalmente desnudo. De ahí, los siguientes 4 o 5 siglos, no sé, los atletas corrían en aquellos tiempos totalmente desnudos. Ahora, ¿cuál es aquí la metáfora o la enseñanza? Bueno, vamos a aplicarla. ¿Cómo debemos correr? Nosotros debemos correr nuestra carrera y en el trayecto ir despojándonos de todo peso. Porque si ustedes observan, aún los corredores de hoy ahora ya tienen ropa diseñada, que está muy ceñida al cuerpo. ¿Sí? En aquel tiempo usaban como delantales, eso servía o sea, en esos sprints así de tanta velocidad, sí detenían la velocidad. Es como usted va en su auto, abre las ventanillas, eso está frenando la velocidad y gasta más gasolina. Entonces, ¿qué debemos hacer en el trayecto de nuestra carrera, la que tú corras? O sea, tu vida cristiana. En ese correr, tú debes de ir despojándote de todo peso. ¿Se está entendiendo? Aquí obviamente la aplicación es espiritual. Por ejemplo, la avaricia. La avaricia a muchos no los deja correr. La falta de perdón es un peso que en la carrera no puedes traer encima, porque no vas a poder correr. Los placeres mundanos, hay una larga lista. La amargura. Y bueno, hablando de amargura, en el mismo capítulo 12, pero en el versículo 15, está en el mismo contexto de los que corrieron, de que ahora nosotros corremos, que nos despojemos. Miren lo que dice Hebreos 12:15 en el mismo capítulo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué? Os estorbe. Orsipo, él sintió que algo le estorbaba y se despojó. Entonces dice aquí que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate lo que está diciendo aquí, que en tu carrera no te amargues, porque vas a ser tropezadero, vas a detener la carrera de otros, porque les vas a sembrar tu amargura. Y por otra parte, no debemos oír a los amargados. ¿Por qué? Porque nos van a poner sus amarguras encima, les vamos a creer, nos vamos a amargar junto con ellos, y en lugar de correr ligeros, vamos a traer un peso de 20 kilos en la espalda, como suelen ser todas estas cosas, en especial aquí, como dice el versículo, la amargura. Ahora fíjate, dice que
Eso nos puede estorbar, y por ella, en este caso la amargura, muchos se han contaminado. O sea, el amargado contamina, es tóxico un amargado y detiene la carrera de otros. Pero es un error de los otros que no están amargados escuchar al amargado. Por eso no debemos oírlos, nos van a contaminar, hermanos. Cada vez que un amargado lo oigas hablar, se palpa que es la amargura inmediatamente, porque es crítico, es calumniador, no, todos son iguales, hipócritas. Ese es un amargadito. ¿Sí? A ese no hay que oírle sus cosas, porque te va a contaminar y corres el riesgo de no terminar la carrera por el peso que llevas encima. ¿Sí? Curiosamente, en las redes sociales hay grupos de amargados. Es bien fácil detectarlos. O sea, uno de ellos, allí su grupito de 20, 50 o 100, qué sé yo, pone algo, ay, yo ya en la iglesia, el pastor no me saludó. No, hombre, mire como avispas así, alrededor del panal. No, y a mí esto, y a mí el otro, y no, y el que dirige la alabanza, no, todos son. Y empiezan a hablar todos los amargados. Y luego alguien entra y dice cosas como, ¿de qué están hablando? No, pues, a donde yo voy, no, la presencia del Señor, Dios me bendice. Yo no me fijo en estas cosas. Entonces salte del grupo. Sí, sálgase. Sálgase, porque los amargados lo pueden contaminar. Y no se preste, porque corre el riesgo de no terminar la carrera. ¿Están entendiendo el lenguaje de Pablo? Bueno, continuamos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí ya Pablo es más claro. Despojémonos del pecado que nos asedia, como un león, como algo que está ahí siempre detrás de nosotros. Fíjate lo que Pablo escribió en Efesios 4:22. Quiero que vayan notando ciertas palabras que yo voy a enfatizar. Dice Efesios 4:22 en cuanto a despojarse del pecado, del peso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, antes de que hubiéramos sido cristianos o antes de ser cristianos, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Notan la palabra despojaos? Esa es una palabra deportiva que alude a los corredores de velocidad o de distancia. ¿Sí? Despojaos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es una expresión que se refiere a la vida antigua, como vivíamos antes de ser cristianos, en esa naturaleza corrompida de pecado. Despójate. En tu carrera te vas a ir despojando para llegar a la meta. ¿Sí? Dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Así es que los transitas, ya, párenle. Los que le hacen ahí medio a loco y siguen haciendo su tranza y robando, quítense ese peso. Sigue, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Despójate, ya, ve quitándolo, si no corres el riesgo de no llegar a la carrera, a la meta. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura. Ese quítense es despójense, como los atletas, ¿sí? Quítense de vosotros toda amargura. ¿Quién se va a despojar? Nosotros, con la gracia de Dios. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítenla de ustedes, no pueden correr así. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir. ¿Se acuerdan que Jesús habló de negarse a sí mismo? De morir para dar vida. Entonces, aquí está diciendo muy claro, hagan morir, mueran a los deseos terrenales, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el versículo 8 de Colosenses 3 dice: pero ahora dejad, y esa palabra la idea es dejad tirado en el camino, en tu carrera, o sea, despójate. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo. ¿Cuántos batallan con el enojo? No levanten la mano para que no se exhiban. Luego van a decir: ay, el hermano enojón. No, pero pídanle la gracia al Señor, hermanos. No pueden ser tan infantiles y poner argumentos como: es que así soy yo. Porque ese argumento no tiene validez delante del Señor. ¿Me expliqué? O sea, no seamos tan necios en poner ese tipo de argumentos. Es que así soy yo. O el típico: es que yo soy del norte, yo soy de Chihuahua. Dice: quiten, dejad, despójense del enojo, malicia, blasfemia. La blasfemia no solo es hablar mal contra Dios, sino hablar contra otra persona. También eso es blasfemo. Palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9: no mintáis los unos a los otros. Si tú eres de los que mienten así como respiras, híjole, pues pídele la gracia al Señor. Señor, es que no puedes correr la carrera. Por eso algunos cuando no entienden como eso que estoy explicando, a mí me han preguntado algunos pastores: oye, pastor, yo tengo 15 años en el Señor y 15 años, 10 años pastoreando y fulano de tal, y hasta me lo señalan, él tiene mucho menos que yo y tiene 5 años pastoreando y mira cómo Dios lo ha bendecido. ¿Por qué? ¿De veras quieres saber por qué? Me estás preguntando. ¿Quieres que te diga por qué? Sí, por eso estoy preguntando, pastor. Por esto, mira, porque él sí obedece y tú no. Y se ponen. Porque cuando pide un consejo, lo analiza y si está conforme, lo hace. Porque es diligente, porque es disciplinado, es responsable. Tú llegas tarde al servicio y tú eres el pastor. Pues, total indisciplina. Entonces, ¿cómo? Pues esa es la razón. ¿Por qué? Porque ya lo rebasó en la carrera. ¿Me explico? Porque el otro va todo cargado y este va más ligero. Este ya se fue despojando de la mentira, las blasfemias, dejó las palabras deshonestas y corre más ligero y siente más ligereza y tiene más fuerzas para seguir hasta la meta, hacia el final. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, un atleta corre con el menor peso posible, ¿sí o no? Ahora, cuando ellos entrenan, se ponen, los actuales, se ponen aquí en los tobillos unos aditamentos que se llaman polainas, que son pues, sacos de arena o cierto material que pesan, no sé, 2 kilos, 3 kilos, y con esos ellos entrenan. Pero ya en el momento de la carrera se los quitan, no los ponen para correr y sienten mucha agilidad. Pero ninguno es tan torpe para dejarse las polainas. Y algunos traen polainas. Están con unas polainas, pero de 5 kilos. Y van así, mira. No puedes. No vas a terminar la carrera. Pero entiéndanlo. No se puede. Tienes que despojarte. El alpinista sube la cuesta con su mochila lo más ligero posible, ¿sí o no? El cristiano como atleta de Cristo corre su carrera con el menor peso posible, ¿sí? Con aquello que le estorba para llegar a la meta. Hay que despojarse, hermanos. Volvamos a Hebreos 12:1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia.
¿qué? La carrera, ahí está otra vez el lenguaje deportivo que todos entendían en ese tiempo y por supuesto aquí también lo están entendiendo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Voy a hacer una aplicación a este versículo. Miren, aquí la carrera de la que habla Pablo es como una carrera de maratón. Es una carrera no de velocidad. La carrera del maratón es una carrera de resistencia. ¿Sí? Repito, no es de velocidad, porque ronda el maratón entre 40 y 42 kilómetros. ¿Sí? Y esa carrera hay que correrla con paciencia, porque es larga. Con mucha perseverancia, dosificando las energías para poder llegar a la meta. No sé cuántos han visto en las Olimpiadas estas carreras, pero algunos cuando dan el banderazo de salida, salen a toda velocidad y se despegan hasta 1 kilómetro. Y dicen, no, ese ya, ya les ganó. Y se mantienen 5, 10, 15, 20 kilómetros y a la mitad empieza a perder fuerzas. Y los otros que dosificaron marcan el paso, van a una misma velocidad, pero dosificando las fuerzas porque se requiere paciencia, perseverancia e inteligencia para correr esa carrera. Y ya por el kilómetro 30 rebasan al que había salido como si fuera una carrera de 100 metros y se quedan atrás. ¿Se han visto? ¿Saben de lo que estoy hablando? Si no, pues véalos, ahí puede buscarlos. Hay muchas historias muy interesantes al respecto. Entonces esta carrera hay que correrla con paciencia, con perseverancia. Mire, hay una anécdota de una historia muy interesante. El historiador griego Heródoto, que es llamado el padre de la historiografía, casi nada, ¿no? Él cuenta de un atleta llamado Filípedes. Bueno, este Filípedes corrió desde las playas de un pueblo que se llama Maratón. Este pueblo tenía una distancia, para llegar a Atenas, de Maratón a Atenas, la distancia es de 42 kilómetros. Se le encomendó a este Filípedes, que era también un soldado, pero era un atleta, se le encargó que corriera y llevara las noticias a Atenas de que ellos habían vencido contra los persas. Porque si él no daba la noticia a Atenas, los atenienses se iban a ir, iban a huir. Entonces, como vencieron, le dice su jefe, le dice, corre y llévales la noticia. Bueno, dice Heródoto que cuando llegó a Atenas, después de recorrer 42 kilómetros, pero no en plano, eran montañas, imagínense, ¿no? Llegó totalmente exhausto. Cayó al suelo. En cuanto llegó ahí, estaban ahí los principales del ejército y principales de la ciudad de Atenas. Y antes de morir, cuenta Heródoto, gritó 2 veces la palabra Niki, Niki, que en griego significa victoria. Victoria, gritó, victoria. Bueno, Filípedes, cuenta Heródoto, murió de agotamiento, pero llegó a la meta. ¿Entiende? Murió, dio todo, pero llegó a la meta. Por cierto, esa palabra que él pronunció, Niki, Niki, en griego es Nike. Bueno, el primer maratón olímpico ya de nuestra era se realizó el 10 de abril de 1896 en honor de Filípedes. Por eso se llama maratón. Ahora, esta palabra que él gritó, Nike en griego, pero se pronuncia Niki, Niki, es la marca de la ropa deportiva que en Estados Unidos le llaman Nike, en otros Nike o Nick, que es victoria.
¿sí? Así es que ¿cuántos traen su victoria? Traen sus zapatos o su playera de la victoria, pero traen un costalote acá en la espalda. Entonces, ¿cómo vas a gritar victoria con semejantes pesos que traes cargados? No, hay hermanos que así me dicen: pastor, por más que me esfuerzo, no puedo olvidar lo que me hizo mi marido, viejo malvado. No, hermana, ya déjalo. ¿De cuánto hace eso? 25 años. No, o sea, es terrible, es trágico eso, hermanos. Y muchos, yo los he visto en este correr, los he visto caer agotados, exhaustos, sin poder más. Pero el kilómetro 10. No, hermanos. Mire, déjeme contarle algo que pocas veces cuento. La iglesia donde nos convertimos y donde nos formamos, hubo un tiempo en que los pastores que estaban ahí eligieron a 120 de entre toda la congregación para prepararlos como diáconos y servidores. Y nos dieron curso por 2 años, 3 veces al día, 3 veces a la semana. Nos daban un curso intensivo, nos ponían a practicarlo, etcétera, para pues nombrarnos diáconos. Yo estaba en esa lista. Bueno, cuando terminó el curso, después de 2 años, ¿sabe cuántos terminaron el curso? 3. El hermano Javier Castolo, que acaba de morir, acaba de partir ahora en la pandemia. Otro hermano que se llama Ramón Domínguez y yo. Nada más 3 terminamos. Ahora, ¿qué? Ay, pastor, pues es que usted está con Dios y Dios está con usted, y con los demás no estaba. Claro que estaba. La pregunta es: ¿por qué no terminaron? ¿Por qué cree usted que no terminaron? Ya lo pensó, ya se imaginó. Sí, ay, es que está tan pesado. Ay, es que no puedo. Ay, es que. Bueno, nos ordenaron como diáconos. Al año siguiente nos ordenaron como ministros del Evangelio. ¿Dónde quedaron los 117? Para ese tiempo ya algunos hasta habían abandonado la carrera, habían desertado del ejército. Pasan muchas cosas. Por eso se requiere, hermanos, perseverancia. Y yo no quiero que me malinterprete, porque luego la gente así es, ¿no? Y pues los amargados sobre todo, ¿no? Ay, sí, se les está dando de muy Nike. No, simplemente estoy diciendo algo que sucedió. Ahora, si usted me pregunta a mí en lo personal: oye, ¿y qué? O sea, ¿cómo le hiciste? Pues por la gracia de Dios perseveré, pero me levantaba, ¿entiende? Temprano, cuando había que hacerlo. Nos exigían puntualidad, pues yo llegaba puntual. Bueno, todo eso me ayudó, porque ahora de los primeros que llegan soy yo. El servicio de las 8, yo llego a las 7. Hay algunos atletas que me ganan. Llego y ya hay 10, 15 personas. ¿A qué hora llegó, hermano? A las 6 y nadie me abría. No, pues se vino corriendo muy rápido. No, venía bien O sea, disciplina. No hay otra manera, hermanos. Espero lo entiendan. No hay otra manera. Ahora, ¿cómo debemos de correr nosotros nuestro maratón espiritual? Con paciencia, dice aquí, ¿no? Con perseverancia y puestos los ojos en la meta. ¿Quién es la meta para nosotros? Dígalo. Entonces deje de ver a todos los demás, porque todos los cristianos no somos perfectos. ¿Está consciente de eso? Hay cristianos, bueno, esto que voy a decir es muy trillado, pero sigue siendo una verdad.
Hay cristianos que dicen, no, yo ya no me congrego porque donde voy, ay, estos hermanos son así, estos son bien hipócritas, estos son así, estos son, estás buscando que una iglesia donde todos sean perfectos, pues nunca la vas a encontrar, una iglesia perfecta. Es más, ni siquiera las cartas que se escribían a las iglesias eran perfectas. Léalas y todas tenían asuntos. ¿Por qué? Porque está compuesta por gente que falla. Entonces, si usted pone sus ojos en los corredores, vea los videos, búsquelo cuando llegue a su casa. Atletas que se distrajeron y verá lo que le sucedió. Que van corriendo, van ganando y de pronto hacen esto para ver dónde vienen los. No puedes voltear, acuérdate, no puedes mirar atrás y se tropiezan. O les llevan una distancia considerable ya para llegar a la meta y bajan el ritmo. Ya, y van festejando y de repente, ¡bum! Búsquenlo, hagan algo provechoso, no solo se duerma. Todo eso le va a enseñar errores que cometen los corredores. Puestos los ojos en Jesús, no mire a los corredores, mire a la meta. En el versículo 2, Hebreos 12:2, ahí nos dice cómo debemos de correr la carrera del maratón de nuestra vida cristiana. Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién va a poner sus ojos? Mire, para que no forme su muro o su grupo de amargados de Facebook, ponga sus ojos en Jesús. De veras le doy con toda humildad, le doy ese consejo. Ponga sus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Ahora fíjese lo que hizo Jesús mismo en su carrera, porque Él también corrió su carrera. Su carrera fue despojarse de todo. ¿Dónde tenía puesto su mirada en la meta? ¿Cuál era la meta? La cruz, para darnos salvación. Denle un aplauso al Señor por su triunfo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, o sea, la meta, sufrió la cruz. Ahí está, la cruz era su meta. Ahora, ¿se negó? Se negó totalmente, hermanos. Se negó. Yo a veces bromeo. Estoy disfrutando la reunión como hoy, adorando al Señor, y ya de pronto, ya pues, me doy cuenta, ya es el último canto, y bromeo ahí con, me acordé que soy el pastor, tengo que predicar, con permiso, pero yo quisiera seguir como ustedes. O sea, hasta eso a veces. Si yo estoy cansado, usted no sabe. Si dormí bien, usted no lo sabe. Si me duele el estómago, usted no lo sabe. Y muchas veces nos hemos subido. ¿Te ha pasado, David, como pastor? ¿A ti, Julio? Para mí sería muy fácil decirle al que predicó anoche, a Iram que predicó, oye, predícales lo mismo, la misma hoy domingo, ¿no? Él me va a decir que sí. Pero y si me preguntara, ¿por qué? ¿Te sientes bien? Ay, es que traigo un ligero molestia en el estómago. Pero pues, no le veo así como que se esté desmayando, pastor. No, pero soy el pastor y predica tú. ¿Me explico? Entonces, digo, el ejemplo es muy, digamos, muy sencillo, pero ahí está. Jesús puso sus ojos en la meta que era la cruz. Si Él no hubiera llegado a su meta en su carrera, ¿dónde estaríamos, hermano? Esfuércense, lleguen temprano, hagan lo que tienen que hacer, perseveren. Y cuando veas algún débil allí, pues ayúdalo, levántalo, empújalo. Entonces, para llegar a esa meta, que era la cruz, fíjate lo que hizo Jesús, menospreciando el oprobio. O sea, no tomó en cuenta todas las
blasfemias que decían contra él, todas las burlas que decían contra él. Y triunfó, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y sabes dónde dice el Señor que se van a sentar los vencedores? A la derecha, a la diestra. Porque la izquierda en la Biblia simboliza lo contrario a la derecha, ¿sí? Y se sentó a la derecha. Y cuando dice el Señor que va a venir por los suyos, va a apartar los cabritos, ¿a dónde? A la izquierda, y las ovejas a la derecha. Los cobardes, los que desertaron, a la izquierda. Los que no terminaron su carrera, a la izquierda, y a la derecha, los vencedores. Eso dice la Escritura. Ahora fíjate el versículo 3 de Hebreos 12:3. Como queriéndonos que nos metamos allí en el mismo estadio para correr nuestra carrera. Dice, considerad, o sea, toma en cuenta, fíjate bien en el ejemplo de Jesús. Considerad a aquel, o sea, aquel es Jesús aquí, que sufrió, padeció tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, aguantó de todo, se negó de todo y aguantó y sube a la cruz a morir por todos los pecadores, incluyendo los que lo blasfemaron, los que lo abofetearon, los que lo calumniaron, los que lo despreciaron. Estaban incluidos en ese sacrificio. ¿Qué hizo entonces? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué dice que consideremos a Jesús que sufrió tal negación, tal contradicción de pecadores contra sí mismo? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, en las carreras no todos llegan a la meta, ¿se ha fijado? Unos ya de plano van corriendo y de plano ya no puedo más, no pude más. Hay casos reales de corredores que en el trayecto tropezaron, se lesionaron y los demás siguieron corriendo. Estoy hablando de maratones. Hay un caso especial que se dio en unas Olimpiadas, creo que de Los Ángeles, hace ya algunos años, donde pues ya llegaron todos, pero en el trayecto uno de los corredores se tropezó, se cayó y se lesionó. Todos terminaron la carrera y después de 3 horas en el estadio siguieron las competencias de atletismo, anunciaron que venía un último corredor y venía así, el que se había caído. En eso el papá de él corre hacia su hijo, estaba preocupado de no verlo, y lo abraza y lo ayuda y llega a la meta. Híjole, ese video hasta hace llorar. Es muy emotivo de cómo su papá le ayuda, pero aquel hombre terminó su carrera, la terminó. ¿Me promete que hoy en la tarde va a ver esos videos? Ya deje de ver a los chismosos que nomás andan hablando de otros y se andan peleando y diciendo tontería y media. Ve algo que le edifique. ¿Cuántos dicen amén? Para que no lo contaminen los amargados, hombre. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Déjeme leerle el mismo versículo de Hebreos 12:3 en la versión en lenguaje sencillo. Dice así: piensen en el ejemplo de Jesús. Piensen en su ejemplo. Mucha gente pecadora lo odió. ¿A ti te han odiado o te odian? Yo puedo decir que hay algunos que sí. No soy monedita de oro. Y lo hizo sufrir. El odio hizo sufrir a Jesús. A ti también, ¿verdad? Cuando te calumnian, pues, a mí también. Pero él siguió adelante. Me gusta mucho esa versión. Pero él siguió adelante. O sea, no tomó en cuenta. Se pasó de largo. Porque si se hubiera detenido a oír a los amargados, se hubiera detenido en la cruz. Si él hubiera oído a Pedro decirle: Señor, que en ninguna manera te acontezca esto, no hubiera subido a la cruz
y estaríamos en nuestros pecados. Continúa, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Y cuando alguno se desanima, así como el papá de este corredor, vaya, abrácelo y ayúdele a llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén? Siento que debemos darle un aplauso al triunfador de triunfadores, a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, volvamos a 1 Corintios 9:24, porque ahí nos quedamos. Que dice Pablo utilizando el lenguaje deportivo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego dice en el versículo 25: todo aquel que lucha. Mire qué interesante. Ahora le da un giro, y esa palabra luchar se refiere a los luchadores se conoce como lucha grecorromana, así se derivó al final. Son dos luchadores, como los de la lucha libre, que también se deriva de allí. Ahora cambia a un atleta, pero a un luchador que enfrenta a otro, más o menos de las mismas proporciones. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que no hay una tentación que más grande de lo que podamos resistir? O sea, no, tiene que ser de tu mismo vuelo. Por eso las señoras allí que andan con el asunto del feminismo, que somos iguales a los hombres, pónganme a un hombre, vean un par de videos nomás, porque pues, les ponen una catorriza, porque se ponen con los hombres, y no, yo a las primeras, bueno, pues somos iguales, ¿verdad? Segundo, pues somos iguales, órale, pues, y suelo. No somos iguales en ese sentido. Entonces aquí Pablo cambia y dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A ver otra vez: todo aquel que lucha, o sea, un luchador, un atleta, de todo se abstiene. Es decir, ese todo se refiere de todo lo que le resta fuerzas o condición. Miren, los atletas, los luchadores, tenían que entrenar, dicen las crónicas de ese tiempo, mínimo 10 meses como requisito para participar en una lucha olímpica, un luchador, ¿sí? Es decir, ellos no podían desvelarse, ellos no podían comer en exceso, ellos no debían tener vicios, ellos no debían tener una vida desordenada en ningún sentido. Fíjese qué interesante, ¿no? Hay cristianos que se duermen a las 4 de la mañana y luego el otro día no rinden. No se rían, guarden la apariencia cuando menos, ¿no? Porque, o sea, yo hablé no hace mucho con un joven que conozco. Le dije: oye, ¿a qué horas te levantas? O sea, como que me la solía, así como que me ¿a qué horas te duermes? No, pues me ando durmiendo entre 2, 3, a veces 4 de la mañana. ¿Por qué? No, pues es que me gusta ver películas. Y al otro día, mira, vienes todo así no. Fíjense, toda la carrera, cuando yo la empecé, fíjense, después de casi 50 años, los sábados, yo vengo a la reunión de los sábados, me voy, llego a mi casa como a las 9:30 y tengo que acostarme temprano. Cosas que hacer, hay un montón. Cierro, le quito el wifi, me van a entrar mensajes, sí, pero no los voy a atender porque eso me va a desgastar. ¿Me explico? Entonces yo voy a llegar todo así. Ay, hermanos, oren por mí porque anoche no pude. Ay, hermanos, 10 meses tenían que entrenar como requisito para participar, pero no podían desvelar, se tenían que negar de todo aquello
que les restara fuerzas, que les impedía estar en condición para su lucha. Hay una anécdota de aquellos tiempos de un luchador que le preguntó a su entrenador, le dijo, no puedo beber, no puedo fumar, no puedo pasármela bien con mis amigos y seguir luchando, señor entrenador. Y el entrenador le contestó, claro que puedes, pero será muy difícil que ganes. Ustedes saben a qué equipo le voy yo, ¿no? Sí saben, ¿no? ¿A quién? A ver. ¿Cómo que a la América? ¿Qué pasó? Bueno, mire, yo desde que era niño, me aficioné porque era el único equipo que dejaba entrar gratis al estadio. Sí, a los niños. Y como yo vivía a 2 cuadras del estadio, pues siempre que jugaba el Atlas, pues yo iba, era gratis. Y pues me aficioné. Entonces pues me gustaba, me sigue gustando, aunque ya casi no lo veo, pero me gustaba. Y siempre, desde que yo me acuerdo, siempre llamaron a ese equipo la cantera de México. Es el equipo que más jugadores ha dado para ese deporte, el fútbol soccer. Hubo temporadas en que todos los equipos de la Liga Mexicana tenían por lo menos un jugador que salió del Atlas. Digo, para los que no sabían cosas tan importantes. No, pero déjeme contarle, hay una historia triste, hermano, hay una historia triste porque había un jugador, no voy a decir el nombre, pero este hombre cuando debutó, era un jovencito, no, impresionante. Es más, yo lo vi debutar. Fíjense, yo vi debutar a Rafael Márquez. ¿Saben quién es Rafael Márquez, no? Cuando que el debut de un joven estrella que no sé qué, que promete, dijeron en las altavoces. Y cuando empezó a jugar, yo me acuerdo que la gente volteó, oye, ¿y este chavo qué onda con ese? Híjole, ay, no puede ser, qué tremendo juega. No, pues llegó a los mejores equipos del mundo. Bueno, había un jugador a la par, no en el tiempo, sino en otro tiempo, pero en cuanto a cualidades, y algunos decían que más todavía que Rafa Márquez. El día de su debut, puso una bailada a todos, metió goles, llega el siguiente partido, lo mismo y todos asustados. ¿Y este quién es? Pues era un joven con unas cualidades impresionantes, pero tenía un problema, le gustaba beber. Un día después de un partido que ganaron, por cierto, se fue con varios de sus amigos a tomar. Se emborracharon, iban por el periférico, perdieron el control del auto, se estrellaron con una barrera de esas de lámina. La lámina penetró en el auto y le cercenó las piernas. Su carrera se terminó. No. Ahí anda él, haciendo algo tipo deportivo, pero más es por lástima que le dan. Pero fue un caso terrible, hermanos. Yo me acuerdo cuando se amaneció con esa noticia aquí en Guadalajara. Los comentaristas decían, ay, ¿cómo es posible? Todo por no aguantarse. Qué carrera tan prometedora de este muchacho. Mira nomás en lo que termina. Y ahora si tú lo ves en la calle va con creo que nomás le quedó una pierna y la otra se le cortó. La selección mexicana de fútbol, a una semana del Mundial de Rusia en el 2018, una semana antes del Mundial, hicieron una fiesta con prostitutas. Fueron eliminados en la primera ronda. Por eso no pasamos de media tabla. No, es la verdad. Digo, a los que les gusta el deporte, a los que les gusta, y hay un montón de jugadores, de las Chivas, de todos. Pero los que llegan, mire, de mi época, digo, de mi generación, es Hugo Sánchez. Ese tipo llegó a donde llegó. ¿Por qué cree?
porque después de los entrenamientos se quedaba 2, 3 horas entrenando los tiros en chilena, los tiros los penales, vente, vámonos, adiós. Y él entraba a la cancha y unos golazazos. El mejor jugador de la historia de México, pero disciplinado. Qué grueso, ¿no? La selección mexicana. Bueno, seguimos porque pues son historias tristes. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice Pablo aquí. Ellos, o sea, los atletas, continúo ahí en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, o sea, los atletas, los triunfadores, por supuesto. A la verdad se abstienen de todo para recibir una corona corruptible, que consistía en una corona hecha de ramas de olivo. Eso era lo máximo, ¿no? En aquellos tiempos de la Grecia antigua y de los tiempos bíblicos, de tiempo de Pablo. Ellos lo miraban, cómo los coronaban, y era una rama de olivo. Fíjese que una medalla de oro olímpica en la actualidad vale $900. Ese es el costo, o sea, como unos 18,000 pesos. Contiene solo 6 gramos de oro de 24 quilates, es plata, nada más lo cubren de oro, una medalla olímpica. Una copa mundial de fútbol vale $158,500, un poquito más de 3 millones de pesos. Es de oro macizo, pero es de oro de 18 quilates. Fíjese, todo eso es como perecedero, corruptible. Vea cuando gana un equipo un campeonato de 3 meses, vea cómo se le llega y agarran la copa, y las que ganan las medallas dice Pablo, ellos corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una incorruptible. Y Pedro dice de esta corona, 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina, e inmarcesible, que no se marchita, como la corona de olivo, o como lo que aunque sea de oro, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este también es un lenguaje deportivo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza a esa fe, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Llegando a la meta, hermanos. Por tanto, nosotros ahora como cristianos, como atletas de Jesús, debemos estar dispuestos a abstenernos de muchas cosas para obtener nuestro galardón, hermanos. Tenemos que negarnos de muchas cosas. Pablo continúa, vámonos al final. En 1 Corintios 9:26. Así que, dice Pablo, miren qué interesante, así que, después de haber dicho lo anterior, yo de esta manera corro. Así corro, como un atleta griego, como un atleta romano, como un atleta que tiene en su mente no otra cosa más que llegar a la meta. Pero me abstengo, me autodisciplino. Y dice aquí, miren, bien interesante. Así que yo de esta manera corro carrera, no como a la aventura,
Como cuando el libro de los Hechos dice que la gente se empezó a juntar y luego, ¿y por qué estás aquí? Pues no sé, pero pues es que todos venían para acá. O como aquel corredor que narra en el Antiguo Testamento que corrió y ¿qué? No, pues es que ya vine. Pero ¿no te acuerdas a qué vine? O sea, corren sin ton ni son. Dice, no, yo de esta manera corro, como negándome, perseverando, resistiendo, no como a la aventura, así nada más, sin inteligencia, en una carrera de 40 kilómetros, un maratón, y le hago un sprint. No, es con paciencia. Ahora fíjate cómo Pablo le da un giro, sigue con los atletas, pero ahora dice, de esta manera peleo. Y este verbo pelear en el griego es de donde viene la palabra boxeador. Fíjense qué interesante, ¿no? Yo de esta manera peleo, o sea, como un boxeador. Dice, no como quien golpea al aire. Bueno, no es recomendable ver los pleitos que salen en YouTube, pero pues, mire cuando menos uno allí de un pleito callejero, verá cómo tiran. Y le pasan a 3 metros y se cae el gordito que está peleando. Y tiran así. Pues tú tírale a ver cuántos le tocan. Y tira 50 y nomás le pega 2. Y el otro ya nomás suelo. Pero hay boxeadores modo Julio César Chávez, por ejemplo. Para los que les gusta el boxeo, saben de quién estoy hablando. Mejor peleador de México en toda la historia. De 120 peleas que tuvo, ganó, solo perdió 2, empató 6 y las demás las ganó. El tipo era pero certerísimo, era buenísimo. Digo, los que les gusta el boxeo saben de lo que estoy hablando. Pues ahí si quieren recordarlo, pues también incluyan un videíto de él hoy en la tarde. Se enfrentó a los mejores del mundo y decía, no, me lo voy a noquear en el segundo round. Y lo ofendían, le decían, y que tu esposa, y él, o sea, se dominaba allí. ¿Has visto ahora cómo salen y que no sé qué, y ¡pah! Se golpean allí y hay unos que nomás le hacen así, como diciendo, nos vemos en el ring. Y cuando subían al ring, no, les ponía unas camotizas con unos ganchos al hígado, pero buenísimos. Luego un volado por acá y luego un recto de izquierda. Campeonísimo el tipo. Entonces dice Pablo, no, yo como boxeador no tiro a ver a quién le pego. No, tengo mis disparos de mis puños son certeros, bien entrenados, en donde más le da al enemigo, ¿sí? Ahora fíjate en el versículo 27 dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Obviamente es un lenguaje metafórico. Hay quienes lo han interpretado literal y pues hay gente que se flagela, ¿no? No, es metafórico el lenguaje que está usando. Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué significa? Y lo pongo en servidumbre, o sea, me autocontrolo, me abstengo, me domino, no pierdo la ubicación, lucho, absteniéndome, peleo, no tirando golpes al ahí se va, corro con paciencia, dice, lo pongo por servidumbre, o sea, lo someto. No sea que habiendo sido heraldo para otros, heraldo, digan todos heraldo. Fíjense, Pablo se vio a sí mismo como un heraldo. Ahora, ¿qué era un heraldo? El heraldo en los tiempos bíblicos de las Olimpiadas era el que anunciaba las reglas de la competencia. Se paraba y se ven las películas. Las reglas son estas. Y en los boxeadores, no se pueden golpear aquí. Los referees, esos son los que anuncian, ¿no? El heraldo proclamaba las condiciones de la competencia. El heraldo mostraba los premios. Esto te vas a ganar si luchas conforme a las reglas.
El heraldo exhortaba a los competidores a esforzarse, como los referees a veces: pelea, pelea, peleen, peleen, no estén, y nos, órale, peleen, peleen. O sea, les animaban a esforzarse los heraldos. Te vas a esforzar, tú te abstuviste, sí, pues vas a correr, todos van a correr como deben, como hombres bien hechos, atletas bien hechos. Eso hacía el heraldo. Fíjate, yo lo estoy haciendo ahorita como un heraldo. No, sí, estoy a grandes rasgos hablando de esto. El heraldo declaraba las reglas de la competencia, los límites que había. El heraldo pronunciaba los nombres de los vencedores y colocaba la corona de olivo en la cabeza del triunfador. Y Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, lo someto, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera, en este caso del ministerio. Es decir, Pablo les habló a otros de las reglas del juego, la predicación del evangelio. Pablo entendía que él mismo tenía que seguir las mismas reglas de la competencia. Él mismo era un corredor, él mismo era un boxeador, él mismo era un luchador, él mismo era un soldado. Y termino citando 2 Timoteo 2:5, que dice así, Pablo a Timoteo: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Digan todos: legítimamente. Es decir, conforme a las reglas. En la versión del lenguaje actual se lee así: el atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. En la versión del lenguaje sencillo dice: de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y las reglas ya están marcadas por el evangelio. ¿Entiende? O sea, no podemos decir: no, pues yo soy libre, pero pues hasta el pastor nos da chance de irnos a un antro. Qué increíble, increíble. Pues sí, algunos están en la carrera, pero no se obtienen de nada, no se sacrifican en nada y no van a terminar, o sea, no van a terminar su carrera. Termino con 2 anécdotas bien tristes, pero creo que vienen al caso. Hay un político, voy a decir el nombre porque es público y incluso hace poco volvió a salir el tema. Hay un político mexicano que se llama Roberto Madrazo. Los que les gusta la política pues sabrán de quién estoy hablando. Bueno, este político fue gobernador de Tabasco, fue presidente del PRI y en 2006 contendió como candidato a la presidencia de México. Bueno, este señor Roberto Madrazo, aparte de ser político, era atleta. O sea, le gustaba, era disciplinado, le gustaba correr. Él corrió, no sé, cerca de 30 maratones, o sea, muchísimo. En el 2007 hubo un maratón en la ciudad de Berlín, en Alemania, donde él participó. Y él participó en el grupo de edades entre 55 a 59 años. Había cientos de corredores. Entonces, cuando dan el disparo de salida, pues entre los cientos que salieron, él iba corriendo en ese maratón. Y de repente, cuando ya pues está llegando el tiempo, de repente aparece él muy cerca de la meta corriendo su maratón y llega a la meta, ¿verdad? Y pues usted lo puede buscar ahí, ¿no? Hay videos, hay todo. Pero los jueces dijeron: ah, caray, a ver, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo hizo este señor? No, pues hizo tanto tiempo, ahorita no recuerdo los datos exactos. Y uno de ellos dice: ¡ay! Más de 1 hora antes que el récord mundial. Dice: no, esto suena mal. Esto
y empezaron a investigar. Resulta que a ellos les ponen un chip en los tenis que va registrando y van viendo ellos dónde van. Cuando revisaron todo, se vieron que él se detuvo y cortó, tomó un atajo y se atravesó. En lugar de correr todo así, se atravesó y apareció de pronto así bien fresquecito y todo. Fue un escándalo muy vergonzoso. Hasta la fecha resuena, desde el 2007, imagínense. Se le descubrió que hizo trampa y fue descalificado. No corrió conforme a las reglas y no le dieron su medalla. Hay un montón de historias, también es así, búsquelas hoy en la tarde, de atletas que ganaron medallas olímpicas, trofeos, y cómo después descubrieron que habían hecho trampa. Tomaron drogas, se doparon, hicieron trampa. Y hablando de trampas, cierro con esto. El pasado domingo 25 de agosto del 2024, o sea, hace agosto, septiembre, octubre, van a ser 3 meses. El maratón de la Ciudad de México, esta es una nota que apareció en casi todos los diarios en México, 25 de agosto, si le quiere anotar para que usted lo lea. En el maratón de la Ciudad de México se vio envuelto en un escándalo sin precedentes, cuando se descubrió que más del 36% de los participantes recurrieron en trampas, como tomar atajos, entrar a la mitad del recorrido, doparse, etcétera, etcétera, para cruzar la línea. En una impactante revelación, cientos de atletas batieron de manera vergonzosa el récord mundial de tramposos en un evento de gran prestigio, dejando atónitos a los espectadores y participantes por igual. En esa carrera de hace 3 meses participaron 32,645 corredores que completaron el maratón. Porque muchos dicen, bueno, no lleguen primero, pero llego a la meta, ¿no? Dice la nota que cerca de 11,000 corredores lo hicieron eludiendo parte del recorrido establecido de la competencia, violando flagrantemente las reglas de la competencia. 11,000. Pero uno de los casos más notorios fue el de un atleta quien alardeó en su cuenta de Facebook, ahí ese bendito Facebook, alardeó de haber registrado un tiempo asombroso de 1 hora y 19 minutos. Y dice aquí, dice, superando incluso el récord mundial de Eliud Kipchoge, es un corredor, en 52 minutos menos, con una media de 1,52 segundos por kilómetro. O sea, en 1,52 él corría 1 kilómetro. Híjole, pues le inyectaron, ¿qué le inyectaron? ¿Gasolina o qué? Y todavía se jactó en su Facebook. Bueno, dice la nota, desde el 2017 el número de tramposos en el evento mexicano ha aumentado constantemente, alcanzando su punto máximo este año 2024. Pero uno de los atletas descubiertos haciendo trampa, que se identifica como Bernie el corredor, ahí está la página, escribió en su Facebook, sí, dice, yo vi la publicación donde hablan de mí mal, les molesta que solo corrí 30 kilómetros, pero llegó a la meta, era de 42 y fracción, dice, y recibí una medalla. Bueno, corrí 30 para ser honrado. Lo hice, pero lo hice porque estaba lesionado. Pero es más, ¿saben por qué lo hice? Porque simplemente me dio mi gana. ¿Cuál es el problema? Dijo este gran corredor. El que me descubrió haciendo trampa seguramente es un fracasado que por envidia me delató. A este tipo solo le faltó decir, gracias a Dios gané el maratón. No, hermanos, no.
Toda trampa es descubierta tarde que temprano. No podemos correr nuestra carrera haciendo atajos. No se valen, rompiendo las reglas. No podemos, vamos a ser descalificados. Hay que correr conforme a las reglas. ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no se sienten así como con ganas de correr? ¿Sí? Con paciencia. Ánimo, hermanos, no es fácil la carrera. Yo en lo personal siento que casi estoy llegando a la meta, porque pues me queda menos que a ustedes de tiempo, ya corrí bastante, pero quiero llegar. ¿Ustedes quieren llegar también? Pues síganme los buenos y pongan sus ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, y corran con paciencia. ¿Ven? Pónganse de pie. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Siempre ella nos alimenta, nos exhorta, nos anima, nos reprende, nos corrige. En este caso nos alienta a seguir a la carrera. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es tan hermosa, es entendible, y queremos hacerlo. Queremos correr cada uno la carrera que tiene por delante, puestos los ojos en Jesús, pero conforme a las reglas. Todas nuestras luchas deben ser como el boxeador dando golpes certeros, como el atleta de maratón que dosifica sus fuerzas, corre con paciencia. Y así como Abraham terminó victorioso su carrera, Moisés, Gedeón, David, todos esos que son nombrados en la carta a los Hebreos, Señor, ellos ahora son espectadores que nos miran cómo estamos corriendo la carrera. Y algunos, así como en los estadios, algunos que gritan alentando a sus atletas, así ellos nos están diciendo: mírame a mí, yo corrí bien la carrera. Moisés diciéndonos: no hagas caso de los calumnias, síguete adelante. Como David, como todos esos hombres, todas esas mujeres de fe, que todas corrieron su carrera y llegaron a la meta. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas al que no las tiene, y en esa carrera a veces las fuerzas minan. Pero tú siempre nos vas a alentar, Señor, a seguir, a levantarnos para seguir adelante, como dijo Pablo, dejando atrás todo lo que queda, todo aquello, y me extiendo a la meta, hacia lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi camino. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Me has mostrado el camino por el cual yo
sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal. Sí, Señor. Pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. En tu gracia, solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Yo quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí, no en mí, no en mí. Alza tus manos para decir: solo en ti, solo en ti, solo en ti, sí, solo en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti. Solo en ti, Señor, está la fuerza para vencer. Por medio de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Señor. Pero nosotros, Señor, queremos esforzarnos en esa gracia, en permanecer, Señor, en irnos despojando cada vez más. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Dale un aplauso a Jesús.